buenas noches. Buenas noches, estimados oyentes del grupo Radio Asir 900 AM. Este es su programa Vida Nueva en Cristo. Estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad Guadalupe, Nuevo León, para todo México a través de internet www.radioasir.net. Y también estamos grabando estos programas para en una forma diferida que los puedan ver en la página Programa Vida Nueva en Cristo en YouTube. Están ahorita 5 programas ahí puestos y tenemos 2 atrasados. Esperemos que para mañana esté uno más y para el fin de semana ya se esté estableciendo completamente el orden de los programas. Esta noche me acompaña mi amigo el doctor Ernesto Vilchis. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches. También está mi compañero Chuy Nazar. ¿Cómo te va, Chuy? Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches a los amables radioescuchas. En la Sultana del Norte tenemos una temperatura muy fresca, muy agradable. Ya sacamos las chamarras. Estamos muy contentos de estar con ustedes como todos los miércoles. Seguimos con el estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 8 de Juan y veremos del 39 al 47 si el Señor lo permite. Pero antes quisiera pedirle a mi amigo Chuy que nos dirija en una oración para poner esta reunión en sus manos. Claro. Bendito Padre, gracias te damos por la vida que tú nos has permitido hoy, Señor. No es cosa menor haber vivido un día más. Gracias por esto, Señor, es una dádiva. Gracias también por las personas que nos oyen, que tú también les has regalado un día más de vida, Señor. Te pedimos que en esta noche que vamos a estudiar tu palabra, Señor, nos sea de provecho a todos, Dios, que nos ayudes a no repetir los errores y los pecados que estamos leyendo en el Evangelio según San Juan, Señor. Hay una serie de conductas aberrantes de parte del pueblo de Dios, del mismo pueblo de Dios de los judíos, Señor. Ayúdanos a no repetir esto, Señor. Ayúdanos a entender y a recapacitar, a que, Señor, a través de esta enseñanza, tú puedas tú transformes nuestras vidas, Señor. Te pedimos por nuestros oyentes, Señor, que abras su corazón, que quites la incredulidad de sus vidas, de su mente, de su corazón, de su alma, Señor. Que puedan estar receptores a tu palabra, Señor, y que el mensaje que vamos a dirigir, Señor, pues sea puro, sea sin el sesgo humano que nosotros podemos implementarle, Señor. Líbranos de alterar tu palabra, de predicarla equivocadamente, Señor. Solo tú puedes producir que el mensaje sea puro, Señor. Te pedimos que tomes nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras preocupaciones, todo, Señor, lo que pueda influir para mal, Señor, tómalo en este momento, retíralo de esta hora, Señor, y que el mensaje salga puro y correcto para el oído de los oyentes, Señor. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos 2 teléfonos aquí en la estación, es el 837-79573 y 837-988-39. Hay una línea 01-800-122-7336. Nuestro amigo y hermano Hugo Sánchez está contestando el teléfono. Somos sus amigos y hermanos de la iglesia Vida Nueva, que está ubicada en Río Concho, número 106, fraccionamiento Bernardo Reyes. Y bueno, pues sin más preámbulo, entramos ya de lleno en el estudio de la palabra, que Ernesto va a seguir lo que quedamos la semana pasada pendiente. Ernesto, ¿tienes la palabra? Así es, les voy a invitar a que abran su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, y vamos a leer. Voy a leer yo del versículo 39 al 47, que yo creo lo vamos a cubrir en esta siguiente hora. Quisiera que siguieran la lectura. Dice así, capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 39 al 47. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo:
Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esta porción de la Escritura viene siendo continuación de lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que era ser libre, lo que era ser esclavo. Cuando el Señor Jesús les hablaba a los judíos, Él les decía que ellos eran esclavos, ¿verdad? Y ellos no aceptaban esa verdad de parte del Señor. Y les decía en qué consistía su esclavitud. Y también mencionábamos que esto no es nada más un evento, ¿verdad?, que se aplica a una circunstancia, al tiempo, ¿verdad?, del Señor Jesús, solamente a los judíos, como si fuera algo que no nos interesa a nosotros, sino que no tiene nada que ver con nosotros. Y no es así. Cuando el Señor Jesús habla a estas personas, nos está hablando a nosotros. Les habla a todos los hombres, de todas las edades, de todas las épocas. La palabra de Dios es actual. No es, aunque es historia, no es algo que solamente se aplicó en el tiempo en que se escribió, o que de lo cual nosotros podemos sacar algún tipo de moral o de enseñanza moral. No, es algo que tiene que ver directamente con nosotros. Y nosotros no somos diferentes, no somos en ninguna manera diferentes de los judíos. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué digo que no somos diferentes? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver el primer versículo, cuando dice el versículo 39, y creo yo ya lo habíamos mencionado también la semana pasada. Y hablando de estas cosas, que el Señor Jesús, diciéndoles que se encuentran esclavos del pecado y que Él es el único que puede liberarlos, ellos empiezan a justificarse y empiezan a querer evadir esta gran verdad de parte del Señor y le dicen, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Sí? Entonces los judíos se jactaban de ser hijos o descendientes de Abraham. Pero hay algo interesante, ellos ignoraban quién era Abraham. Ignoraban su vida. Y si no lo ignoraban, bueno, pues entonces tampoco conocían nada de Abraham. Yo creo que esto último es más cierto. Ellos podían conocer algunos aspectos de la vida de Abraham de parte de los sacerdotes, de parte de los escribas, de parte de lo que escuchaban. No tenían el acceso a las escrituras como nosotros lo tenemos. Entonces ellos, en la sinagoga, cada sábado, o en cada reunión religiosa, ellos podían escuchar historias. Por eso era muy importante lo que los sacerdotes y escribas transmitían al pueblo. Este fue una cuestión clave para que el pueblo judío no reconociera al Señor Jesucristo. Ellos eran ignorantes, no tenían la información correcta de lo que la Biblia, el Antiguo Testamento, y lo que los profetas, Moisés y los siguientes profetas escribieron acerca del Señor Jesús, porque todo el Antiguo Testamento habla del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es actual también. Esto está sucediendo actualmente. La gente habla del pasado como si lo conociera, pero ignora hechos históricos, ignora detalles que son muy importantes para que puedan creer. O creen cosas que no son correctas, ¿verdad? Sí. Hoy mismo estaba compartiéndole la palabra a un hombre que me vendió un coche y dice, yo no creo en un Dios que le pide a un hombre que mate a su hijo. O sea, hablando de Abraham. Le dije, ¿pero lo has leído? No, pero ¿a poco no fue así? O sea, es exactamente lo mismo que estás diciendo. Qué coincidencia que lo acabo de vivir hace unas horas, exactamente como lo estás diciendo.
la gente con una poquita idea que tienen de algo se hacen todo un concepto por no tener el acceso, como no lo tenían estas gentes y ahora pues lo tenemos, pero la gente no lee la palabra. Así Es la es. verdad. Actualmente sucede lo mismo. La gente confía, por ejemplo, en cadenas de autoridad. Se van al pasado y dicen, nosotros provenimos de una línea, ¿verdad? Tenemos una tradición, tenemos una línea para arriba y venimos de ahí, ¿sí? Y se agarran de ahí, se toman de ahí para asegurar ciertas cosas. Y esto no nada más sucede en cuestiones de religión, ¿sí? Sucede también, por ejemplo, en cuestiones de patriotismo. ¿Cuántas veces nosotros no nos jactamos de nuestros héroes, de lo que ellos hicieron por nuestro país? Nos sentimos orgullosos de lo que otros hacen y nos apropiamos esos triunfos o esos hechos heroicos como si fueran nuestros, ¿sí? Eso sucede también a nivel nacional, ¿verdad? Aparte son pseudohéroes algunos, ¿verdad? No, y si coincides con un apellido de alguno de ellos, más te vanaglorias. O sea. Nosotros en Monterrey también nos gloriamos mucho de nuestra ciudad, de quiénes fueron los primeros pobladores, de lo que hicieron, como si nosotros hubiéramos participado de ello. Sí. O por ejemplo también nos gloriamos en nuestros familiares. Yo soy descendiente de un tal gobernador o de un tal alcalde, o fue mi antepasado fue presidente o fue revolucionario. Como si eso fuera un mérito. Y como algo nos enorgullece ser de esa línea. Siempre andamos buscando hacia arriba a alguien importante en el cual nosotros poder confiar, poder justificarnos. Y bueno, cuando se trata de esas cosas no hay problema, pero cuando se trata del alma, cuando se trata del destino del alma, sí es problema. Y el Señor Jesús les está diciendo a los judíos, ustedes dicen que su padre es Abraham, pero desconocen la vida de Abraham. No saben quién era Abraham. No saben cómo actuó Abraham, ni la vida de él. Abraham fue un ejemplo de fe, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús ahora pone a los judíos y los enfrenta y les dice, este era Abraham, cosa que ustedes no son, ¿sí? Y bueno, en el versículo 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto a Abraham. En este versículo podemos ver que ahora Jesús se está comparando con Abraham, ya que los judíos toman a Abraham como su padre, ¿sí? Y lo toman como alguien muy importante para ellos. Como modelo. No está mal que lo tomen, ¿sí? Siempre y cuando hubieran hecho lo mismo que él. Pero el Señor Jesús también detecta un problema. Ustedes no saben quién soy yo comparado con Abraham, ¿sí? Y si ustedes se dieran cuenta, me acuerdo de aquel pasaje en el capítulo 4 de Juan cuando se enfrenta, cuando se encuentra a la mujer samaritana y que le dice a la mujer samaritana, si supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él. Qué emoción. Sí, y él te daría agua viva. Sí, tú no sabes a quién te está pidiendo. Qué tremendo, hermanos y los que están escuchando. Qué terrible es tener al Creador, ¿sí?, hecho hombre frente a ti, diciéndote la verdad y que no puedas reconocer quién es. Qué terrible. Que no quieras a veces. Y no quieras y no lo puedas reconocer. Eso es algo, yo me quedo pensando en los fariseos. Cuando ellos se den cuenta, porque, o no sé si ya se dieron cuenta a estas alturas, que ya se dieron pero cuenta. Cuando se enfrenten a esto, ¿a quién tuvimos enfrente y no lo reconocimos? No solamente no lo reconocimos, lo insultamos y dijimos cosas terribles contra él. Y no solamente eso, lo llevamos a la cruz. Fue terrible esto, ¿verdad? Sí, el apóstol Pedro en su primer mensaje dijo, mas ustedes crucificaron al autor de la vida. Así es. Directamente le está diciendo a una gente que pues literalmente no, pero pues en el papel sí. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y Abraham? Fíjense, si a Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, Dios mismo hecho hombre, quieren matarlo, ¿qué no harían con Abraham? ¿Sí? Ahí el Señor Jesús evidencia su ignorancia, la ignorancia de los judíos. La diferencia entre Jesús y Abraham es que Abraham no fue un profeta, ¿sí?
No fue un profeta en el sentido en el que conocemos lo que es un profeta o que hemos visto cómo son los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas llevan un mensaje de parte de Dios al pueblo. Ujú. Abraham fue un depositario de las profecías de parte de Dios, ¿sí? No era un profeta como Jesús lo es, ¿verdad? Ujú. Por eso Aunque él sí, dice el ahí, rey sí le dice, el hombre al cual tomaste la mujer es profeta, pero no en el contexto de todos los otros profetas. en ¿verdad? cuanto a lo que Jesús quiere decir, ¿verdad? En cuanto a que él vino a decir la Ajá. verdad. Abraham fue más bien un depositario de las profecías, de la verdad de Dios. Fue un ejemplo de fe, de aquel que está expectante a lo que Dios dice y se las apropia en lo personal, ¿sí? Ujú. Y vemos aquí que Jesús dice, yo estoy hablando la verdad, le he oído de Dios, y dice, no hizo esto a Abraham. Se desmarca Jesús de Abraham, y lo que realmente les está diciendo es, ustedes no saben quién soy yo, estoy mucho más que Abraham. Ustedes confían en Abraham, bueno, en delante de ustedes tienen a alguien que es mayor que Abraham. Ahí mismo el capítulo 8, versículos 56 al 59, podemos ver lo que Jesús dice. ¿Lo quieren leer? Sí, 56 al 59. Sí. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos, se fue. Qué tremendo lo que le está diciendo aquí Jesús. La expresión Abraham, gozó. vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Prácticamente Jesús les está diciendo, yo soy Dios. Yo Sí. soy Dios. Y ¿sí? que él con los ojos de la fe lo había visto. Sí, Así es. no había otra manera de explicar esto sin colegir que Cristo es Dios. Y ellos se bajan al plano terrenal. Pues si no tienes ni 50 años, ¿cómo lo habrás visto? Si ¿Qué hace hizo, miles ¿qué de hizo años? Abraham? Bueno, perdóname, literalmente Abraham siguió al Señor Jesucristo cuando se le aparecen los tres personajes. Uno de ellos era Cristo, sí lo conoció, literalmente lo conoció. Sí, o sea, sí. no fue nada más por fe, lo vio al Señor. Sí, sí, caminó con ellos, Sí. caminó a Sodoma. ¿Qué Claro. les está diciendo aquí el Señor a los judíos? Les está diciendo, Él se gozó en mí, cosa que ustedes no hacen. No pueden ustedes considerarse hijos de Abraham, hijos de fe como lo era Abraham, ¿sí? Él se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó, ¿verdad? Y luego aparte le dicen, oye, tú no tienes 50 años y ya viste a Abraham. Dice, antes de Abraham soy yo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y la palabra yo soy, es la tremenda, misma. ¿sí? tremenda. Esa palabra Sí, yo que el soy, Señor. o más bien Expresión. esas dos palabras, yo soy, es Jehová, o Yahvé, O Yahweh. ¿sí? Yo soy el que existo, yo soy el que soy. El Les está diciendo, tetragramatón. están delante de Dios. Yo soy Dios. ¿sí? Les quiso dar a entender muy, muy precisamente con esa expresión quién era. ¿Y cuál fue la reacción de ellos ahí en el versículo 59? Se tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero no era la hora todavía de morir de parte del Señor, ni la manera de morir. Y dice el versículo, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Esa expresión está tremenda. ¿Cómo pudo pasar por en medio de ellos? O sea, se paraliza. Su autoridad, paralizó, su autoridad era imponía. ¿sí? Volvemos ahora para atrás al versículo 41. Y dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y bueno, aquí Jesús va todavía más allá. Trata de ubicarlos otra vez y decirles cuál es su situación, cuál es su verdadera situación. En realidad, les dice Jesús, hacéis las obras de vuestro padre. Abraham no es su padre. Dios no es su padre. Pero tienen un padre. Qué terrible, ¿eh? Es algo terrible esta verdad. Es difícil de aceptar, pero si decimos creer a Dios y en Dios,
hay que aceptar el dominio que ejerce el diablo y sus demonios sobre los seres humanos. Esto lo está diciendo, son palabras del Señor Jesucristo. Y amigo que estás escuchando, hay dos posibilidades para toda persona. No existen términos medios. O eres un hijo de Dios, y si no eres hijo de Dios, entonces eres un hijo del diablo. De condenación. Tal cual es así. No hay un término medio. Yo sé que escuchar esto para muchas personas, o la mayoría de las personas, puede ser algo así impactante o difícil de aceptar. Escandaloso. No es una idea mía, no es algo que venga de una interpretación personal, es algo que está diciendo el Señor Jesús. Se los dijo a los judíos y nos lo dice a nosotros. En otro evangelio dice, el que no está conmigo está contra mí. Sí, es un paralelo. Tampoco hay términos Pasaje medios. paralelo. Vamos a leer ahí mismo el capítulo, en el libro de Juan, el capítulo 10, versículo 10. ¿Alguien lo quiere leer? Dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y está hablando el Señor, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién es ese ladrón? El enemigo de las almas. Sí. El diablo, ¿verdad? Satanás. Ujú. Entonces dice, el ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar, matar y destruir. ¿Estas tres cosas las hacen los hombres? Pregunto. Sí. Abramos el periódico, Es muy Ahí común. abramos el periódico, vayamos al internet, oigamos las noticias, vayamos a la televisión, lo que sea. Estamos rodeados de información O vete a un libro y de cada historia. vez es más frecuente oír Ujú. que el hombre mata, Roba, roba destruye. y destruye. Entonces, ¿a quién está representando? ¿Qué obras está haciendo el hombre? ¿Son las obras de Dios? De su No, papá. son de el su diablo. padre, el diablo. Ujú. ¿Sí? Y ahí el paralelismo que dice el otro, pero yo en contraparte he venido para que tengan vida. ¿Quién en esta tierra nos puede dar vida? ¿Quién de los seres humanos, incluido el mismo diablo, nos puede dar vida? Ujú. Él dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Quieres leer, Alfonso, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3? Y tú, Sí. Nazar, ¿quieres Sí. leer Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21? Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando otra vez del Mesías. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, Esas últimas palabras, dice Pablo, éramos por naturaleza, hijos de ira. y fíjense cómo dice, por naturaleza. O La sea, verdad es que lo no. normal Ya- que ya- esto Ya esto no es, sea. ya no es por elegirlo nosotros, ya lo traemos. Nacemos así, en Con esa condición, naturaleza. nacemos con esa naturaleza. Y éramos por naturaleza, dice Pablo, hijos de ¿qué? De De ira. ira. Lo mismo que todos los demás. Todos los hombres están en esta condición. A menos que el Señor Jesús traiga libertad de esa esclavitud. Ujú. ¿Sí? Lo importante de ese pasaje es el reconocimiento de Pablo, que él dice, yo también estaba, no crean que yo me he evado de eso. Entonces, si Pablo, un tremendo apóstol, le está reconociendo, entonces, ¿qué nos espera a cualquiera de nosotros? Es correcto. Ujú. Gálatas 5, versículos 19 al 21. Ahí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí hace una descripción de cuáles son esos deseos de la carne que se mencionaba en Efesios. Ujú.
Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, Ujú. en el pasado, dice Pablo, porque ya era cristiano, Sí. en los deseos de nuestra carne. Y Gálatas menciona esos deseos, Ujú. los Vale. clasifica, ¿verdad? Y toda persona que tiene la práctica, que está en la práctica de estos deseos, y fíjense cómo no hace distinción entre unos y otros, ¿verdad? Hay una variedad ahí Ujú. entre nosotros siempre clasificamos las cosas malas o los pecados. Decimos, estos son pecados Sí. que todo el mundo hace, los Ajá. comunes, Ujú. y los Más pasamos por graves. alto, pero no hacemos las cosas más graves. Ujú. No, aquí se incluyen cosas sencillas como complicadas, Ujú. cosas que a nuestros ojos no son tan pecaminosas, pero para los ojos de Dios el pecado es el pecado, igual el deseo Claro. como la acción. Ujú. ¿Sí? Entonces, estos versículos deben hacernos ver que nuestra condición es desesperante, es algo terrible, y debemos verla como tal en la Escritura, porque si no lo vemos así, no estamos creyendo lo que Jesús dice. ¿Sí? Versículo 42. Bueno, ahí mismo en el 41 leemos que, fíjense cómo le dicen los judíos. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Aquí es un insulto muy, muy serio hacia el Señor Jesús. Claro. Ellos aquí le están diciendo al Señor Jesús, tú eres un bastardo. Eso fue lo que le dijeron. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque probablemente se había ahí hecho una fama, ¿verdad? Filtrado la información. Cuando María concibe siendo virgen, Claro. hubo murmuraciones, hubo algún tipo de chismes, se supo. Y vemos aquí que el Señor Jesús tuvo una vida en la cual Él tuvo que cargar con esta situación también, ¿verdad? Y entonces ellos lo acusaban de que en realidad él había nacido, pero en pecado de su mamá. Sí, nomás les faltó decir como tú, ¿verdad? No somos como hijos de un bastardo, fornicación ¿verdad? como tú, casi les faltó Eso decir ahí eso. vemos el odio, No, pero, vemos sí, claro. el enojo que tienen los judíos por lo que ellos están entendiendo lo que Jesús les está diciendo. Ujú. Y buscan ofenderle. Les entienden perfectamente que ustedes son hijos del diablo, no de Abraham. Y entonces ellos dicen, no, somos hijos de Dios y tú eres un bastardo. Ellos entendieron. ¿Cuál va a ser nuestra reacción cuando nos digan a nosotros, tú eres un hijo de Dios? Tú has visto, has escuchado lo que significan las obras de la carne. ¿Vives en ellas? Porque si vives en ellas eres un hijo de Dios. ¿Sí? Muy bien, creo que aquí hacemos una pausa. Sí, tenemos un corte de la media hora. Retornamos en minuto y medio. Muy bien, estamos de regreso. Este es su programa Vida Nueva en Cristo. Los teléfonos son 837-79573 y 837-988-39. Hugo Sánchez está al pendiente de su llamada. Cualquier duda, pregunta o crítica, estamos abiertos para poder recibirla. Seguimos con el estudio de Juan. Está muy interesante esto. Seguimos, Ernesto. Es un engaño pensar que todos somos hijos de Dios. Eso es una creencia universal, ¿verdad? Una expresión que se da. Independientemente de lo que creas, de qué religión tengas, no importa, todos somos hijos de Dios. Es falso. Y es el mismo Dios. Todos es falso. el mismo Dios. Si alguien quiere creer eso, pues se está engañando, porque la Biblia no habla de eso. Y la Biblia es la palabra de Dios. Ya lo hemos visto aquí en estos textos que hemos estado leyendo. ¿Cómo saber si Dios es verdaderamente tu Padre? Esa es la pregunta. ¿Cómo sabes que lo es? ¿Verdad? ¿En qué nos basamos o confiamos para decir que Dios es nuestro Padre? La Escritura, ahí en el capítulo 8 de Romanos, si vamos al capítulo 8, versículos del 5 al 9, si lo tienen ahí lo leen. Aquí lo tengo yo, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí hace una clara diferencia entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Y las obras de la carne las leímos en el capítulo 5 de Gálatas. Sí, las que están ¿Sí? manifiestas. Ahí mismo en el capítulo 8 de Romanos, versículos 14 al 17, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Acá en estos textos dice, en el interior de la persona, el Espíritu de Dios le dice que es su hijo. Se confirma. Ahora, cuando esto ocurre en una persona, cuando el Espíritu de Dios le da convicción a su interior, como no nacemos con eso, ¿sí?, podemos hacer una diferencia cuando no lo teníamos. Algunas veces hay algunas personas que desde muy pequeños, muy chicos, el Señor los alcanza, ¿verdad? De niños probablemente, quizá, ¿verdad? Y el Espíritu Santo viene a la vida de ese niño. Y ese niño empieza a crecer y a caminar con el Señor. Claro. Y a veces puede hacerse difícil esta diferencia, pero algo real es que cuando la persona, quizá más adulta, recibe este Espíritu, se da cuenta de lo que era cuando no lo tenía. Sabe distinguir Puede entre uno y otro. ¿verdad?, la diferencia. Entonces, por eso aquí dice, el Espíritu mismo da testimonio a mi Espíritu de que soy su hijo. Volvemos al capítulo 8 de Juan, en el versículo 42. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. En otras palabras, soy el Mesías que están esperando. Así es. O sea, ya más claro aquí no se los pudo haber expresado. Claro. Este versículo nos da, digamos, una pista, o nos da una forma de saber si realmente somos hijos de Dios. Porque dice ahí, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Entonces, la persona que es un hijo de Dios ama a Cristo, ¿verdad? Ama a Cristo. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿amo yo a Cristo? ¿Lo amo? ¿Pienso en Él? ¿Me acuerdo de Él? ¿Contemplo su vida? ¿Me interesa su vida? ¿Quiero saber de Él? Vivo Eso es para él. una persona que ama a otra, hay un interés por Él. Pero yo agrego, no amo, sino es a lo que más amo. Quiero ser a quien como más Él. amo. Quiero ser como Él. Digo, es claro darse cuenta si uno ama a alguien, ¿no? Porque si eres hijo de Dios, entonces amas a Cristo. Y esto también es digamos, hace diferencia con esta idea de pensar que todos son hijos de Dios. Porque no todos aman a Cristo. Los musulmanes no aman a Cristo, los budistas no aman a Cristo, los hinduistas, Confucio, todas esas otras religiones, incluyendo las denominaciones cristianas. No todos aman a Cristo, ni lo tienen como Dios. Entonces, para ser hijo de Dios necesitas amar a Cristo. Es algo que Dios pone en el corazón de aquel que es su hijo. Es Cristo. ¿Lo amas? ¿Sí? ¿Sabes de dónde salió Cristo? Si eres un hijo de Dios, ¿sabes de dónde salió? Como él dice ahí, como él pregunta. ¿Sabes de dónde vino? ¿Sí? ¿Quién lo envió? ¿Qué y quién es Cristo para ti? Esa es la pregunta que tienes que responder. Si tú quieres darte cuenta verdaderamente si eres un hijo de Dios. Y de esto depende el destino de tu alma. No de otra cosa. Es Cristo. ¿Qué es para ti? Versículo 43. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.
Cuando Cristo habla en la Biblia, y por cierto, no solamente habla en las partes esas rojas, ¿verdad? Ujú. Que vemos en algunas Biblias, Ujú. donde resaltan las palabras que Ujú. exactamente el Señor Jesús dijo. Sí. Cuando Jesús habla en toda la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es la voluntad escrita de Dios. Es el Ujú. testimonio de Dios. Son los juicios de Dios. Es la historia de Dios. ¿Sí? Y Jesús es Dios. Es su palabra. Toda la Biblia es la palabra de Cristo. Y cuando Cristo habla, ¿sí? ¿Por qué no entendemos? He escuchado gente que dice, voy a la Biblia, pero no la entiendo. Ujú. Es muy común. ¿Sí? Claro. No la entiendo. Es que ya no la leo porque la verdad no entiendo, no comprendo. Y Jesús dice aquí algo, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Si yo no quiero aceptar el hecho de que hay esclavitud del pecado, si yo no quiero aceptar el hecho de que la posibilidad de que soy un hijo del diablo, Ujú. porque hago obras de la carne, porque las practico, si yo no quiero aceptar ese hecho de que no todos somos hijos de Dios, entonces no estoy escuchando la palabra Claro. de Cristo, ¿verdad? Claro. No estoy escuchándolo a Él. No quiero oír esa palabra. Cristo, háblame de bendiciones. Cristo, háblame de cómo resolver mis problemas. Cristo, háblame de cómo salir de mi enfermedad, de cómo puedo mejorar mi trabajo, cómo puedo ganar más dinero. Bendíceme. Ujú. Esa es la idea. Pero no quieren Ayúdame, obligaciones. sírveme. Pero amarte, servirte, ¿sí? Creerte, buscarte, conocerte, tener compañerismo contigo, eso es otra cosa. Eso es precisamente lo que está diciendo aquí Cristo. No pueden entender mi lenguaje porque no quieren escuchar. Y el que no quiere escuchar y no quiere aceptar lo que el testimonio escrito de Dios, de Cristo en la Biblia, no lo va a entender. Es un requisito para entenderlo. Creer esto que está diciendo el Señor aquí, ¿sí? Vamos allá a Romanos capítulo 3 versículo 11. ¿Qué está diciendo aquí en Romanos 3:11? Es lo mismo que leímos aquí en el versículo 43. ¿Qué dice? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pablo dice que los hombres tienen este problema. No entienden a Dios, no lo buscan. Ujú. Si el hombre no entiende a Dios y no lo busca, necesita la acción de Dios. Necesita la intervención del Espíritu Santo para atraerlo hacia sí mismo, hacia Dios. Exacto. Si Dios no interviene, Ujú. Nosotros mismos no podemos. la persona por sí misma no lo va a buscar. Ujú. Exacto. ¿Sí? Proverbios 14:6. Alfonso, ¿quieres leer? Dice Proverbios 14:6. Dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. ¿Cuál es el problema ahí de que no hay la sabiduría? El La escarnecedor. actitud de la... Es escarnecedor, ¿verdad? Su pecado, el escarnecedor, su necedad. el pecado te impide Ujú. entender la sabiduría, buscar. La buscas, no la hayas porque no la entiendes. No ve la claridad, no tiene claridad. Hay que partir del punto de que eres un pecador y que eres un hijo del diablo. Porque las obras del diablo hacemos. Y los seres humanos andamos buscando hacer, entre comillas, buenas obras para demostrar que no somos hijos del diablo. Exacto. Pero son puras cosas externas. Sin embargo, le pones el periódico al hombre que no conoce y lo lee perfectamente y no puede leer un capítulo de la Biblia. Qué curioso es eso. Vamos a leer Mateo 13:23, hablando de la parábola del sembrador, cuando el Señor Jesús dice, aquellos que dan fruto, en Mateo capítulo 13, versículo 23, aquellos que dan fruto tienen una característica, que dice, 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Se fijan la característica de aquel que da fruto? Es aquel que ¿qué?
que oye y Oye entiende la y palabra. entiende. Si no, no hay fruto. Y da fruto. Oye y entiende. ¿Entiendes tú lo que hemos estado hablando? ¿Entiendes tú lo que hemos estado diciendo toda esta hora? ¿Lo aceptas? Porque si no lo aceptas, si estás escuchando y dices esto, no. Eso que nosotros tratamos No de estamos expresar. diciendo, no estamos dando una idea personal, estamos tratando de exponer la escritura, de decir esto es lo que la escritura enseña. Lucas capítulo 24, versículo 32. Es un versículo que siempre me ha gustado a mí, porque me 24, identifico 22. con las personas que salen en este versículo. Es 24, Lucas 32. 24, 32. ¿Qué dice? Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino el maestro y cuando nos abría las escrituras? Eran los discípulos de Emaús, ¿verdad? El camino de Maús. Encontraron del camino de Emaús, que encontraron a Cristo crucificado, pero él no lo reconocieron. Y Cristo resucitado. Sí, al Señor resucitado, corazón resucitado, no lo reconocen. Y entonces Jesús les empieza a hablar y les empieza a explicar y ellos no entienden hasta que dice que les abre, se revela a ellos y entonces ellos reconocen es el Señor. Y entonces ellos se hacen la pregunta, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos citaba las Escrituras? Amigo, ¿arde su corazón cuando oye las Escrituras? ¿Le emociona la palabra? ¿Te emociona la Biblia? A mí sí, honestamente. Creo que sería inútil estar aquí delante de ustedes diciendo estas cosas si a mí no me emocionara y no ardiera mi corazón. Si no tuviéramos pasión por la palabra. Debe haber un ardor por la Escritura, por la palabra de Dios y debes identificarte con ella. Ahí mismo en Lucas 24, versículos 44 al 47. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así es. Estaba escrito dice ahí todo. que les abrió El entendimiento. a los discípulos el entendimiento. Volvemos a lo mismo. Romanos capítulo 3 versículo 11 dice, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Es posible que tú que estás escuchando no entiendas, pero quieres entender. Es posible que tú ahí estás confundido, a lo mejor estás oyendo cosas que nunca habías escuchado, que ni te imaginabas, que no crees que puedan ser posibles, pero tienes un corazón dispuesto y te gustaría entender. Aquí el Señor, en este pasaje, dice que Él abre el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Y fíjense que cuando Dios abre el entendimiento, sucede lo que les pasó a estos hombres que venían en el camino. Empieza a arder tu corazón. Cuando tú entiendes la Biblia, cuando entiendes el mensaje del Evangelio, cuando yo lo entendí, ya no te quieres despegar. Fue emocionante. Fue algo emocionante y arde el corazón y deseas saber más. No solamente eso, lo quieres comunicar a otros. Hay un deseo de decir, hey, mira lo que encontré. Es como aquella parábola de la perla de gran precio, ¿verdad? Que un hombre halló. Se dio cuenta de el valor que tenía la perla. Y va y compra, ¿verdad? Aquel lugar, aquel tesoro escondido, ¿verdad? Que encontró. Ve el valor ahí y hace todo lo posible por obtenerlo. ¿Sí? Ese es el efecto de la palabra de Dios en aquellos que son hijos de Dios. Si tú no tienes ese deseo, pero te gustaría tenerlo, la Biblia dice que Dios te lo puede dar. ¿Sí? Él te puede abrir el entendimiento. Pídele a Dios, Dios, abre mi entendimiento. Quiero conocerte. Y vea la Biblia, y léela, y créela. Aunque no la entiendas, créela. Así como está. No estamos obligados a comprender todo, pero sí estamos obligados a creerlo. ¿Sí? Exactamente. El versículo 44 es una repetición de lo que vimos en el 41.
Cuando en el 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, y en el 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, como si no pudiera, si todavía hasta este punto no quedara claro. Jesús les dice, su padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo inspiró el primer homicidio en el mundo. Fíjense cómo aquí se repite mucho verdad y mentira. Uh-huh. Pregunto, ¿los hombres mienten? Uy, bastante. Mentimos ¿Mentimos? casi constantemente, se puede decir. ¿Se pueden dar cuenta de a quién estamos representando cuando mentimos? Al papá. Desde pequeños mentimos. Desde la edad más pequeña mentimos. Desde que podemos hacer. Y él es padre de mentir. Cuando uno se identifica con Dios, no quiere mentir. Aunque la verdad le vaya a traer un costo de la persona, buscará siempre decir la verdad a aquel que es verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Y dice el 45, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. Qué contraste, ¿verdad? ¿Qué significa para ti la palabra de Dios? Tú que estás escuchando. Porque de esto depende si eres hijo de Dios y el destino eterno de tu alma. De la actitud que tomes con Cristo. De lo que creas de Él. Y de la actitud que tomes de la palabra de Dios depende tu alma. Depende el destino eterno de tu alma. No va a depender de tus emociones, de tus intenciones, de lo que tú crees acerca de todos los hombres, que todos somos hijos de Dios, o que todas las religiones son buenas, o que yo soy bueno, o que yo voy a la iglesia y soy de tal o cual grupo. No, depende de lo que hemos leído ahorita. Lo que leímos ahorita, de eso depende. ¿Sí? Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Fíjense que aquí el Señor Jesús, Él está diciendo algo muy interesante. Dicen, ustedes deberían creer en mí por una razón. Yo no he pecado. Mi testimonio. ¿Sí? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién me enfrenta? Algo de lo que no podían, los judíos que se oponían a Jesús y que no creían en Él. Algo que no podían achacar era de que Él hubiera pecado. ¿Cuál sería la vida de Jesús como Dios hecho hombre? Que no pecó jamás. Nadie podía decir, Él pecó en esto, a menos que mintiera. Deliberadamente mintiera. Claro. Como fue cuando le hicieron un juicio ahí. La única manera, y buscaron la forma, siempre buscaron la manera de hacerlo caer, de hacerlo pecar, de decir algo contra la Torá, la Biblia, contra la ley. Contra las autoridades romanas. Siempre buscaron la manera, y ellos mismos decían, jamás hombre alguno habló como él. No hemos, los mismos que lo querían acusar, es que no encontramos algo. El mismo Pilato, en el momento de juzgarlo, dijo, no encuentro nada malo en él. ¿Por qué quieren matarlo? El respaldo de la vida de Cristo, su vida, su testimonio, era las credenciales de él, la manera en que podían ellos reconocer si él venía de Dios o no, si él era quien decía decir que era. Pero se cegaron. Aquella escena, ¿verdad?, donde Jesús sana a un ciego. Y entonces los judíos enfrentan al ciego y dicen, ¿quién te dio la vista? Él no te la pudo haber dado. Jesús no te la pudo haber dado. Nosotros sabemos quién es Jesús. Él no puede. Dice, pues esto es lo curioso. Que Él me sanó y sabemos, dice el ciego, que Dios no oye a los pecadores. Pero Él me sanó. Él me sanó. Jesús, la vida de Jesús daba testimonio de que estaba diciendo la verdad. Y los judíos debieron haber identificado esa vida. Ellos debieron haber visto la vida de Jesús. Por eso les dice, ¿quién me redarguye de pecado? Aparte, Él los invita a que lo reflexionen. Sí. Esa era la razón para creer en Él. Ahora,
esa es la razón también para que nos crean a nosotros. Si decimos que somos cristianos, Y no nos comportamos como tal. vamos a leer 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 4 al 6. 2 del 4 al 6. Sí, El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. qué tremendo, ¿verdad? Un peso tremendo. sobre Fíjense lo nosotros. que está diciendo ese último versículo. Ujú. Debe andar como él andó. El que dice que ¿qué? El Que que dice que permanece. permanece en él debe andar Debe como él andar anduvo. como él anduvo. Yo mismo me hago esa pregunta. ¿Ando yo como Jesús? ¿Realmente permanezco en él? ¿Cómo anduvo Jesús? En santidad. Una vida santa. Una vida sin pecado. Obediente a su padre. Sí. Obediente, ¿verdad? Buscando hacer la voluntad de Dios. No buscando, como dice más adelante, ahí en el mismo capítulo 8 del Evangelio de Juan, y esto quizá lo veamos después, de hecho lo vamos a ver después, cuando dice en el versículo 50, dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. ¿Sí? Yo no busco mi gloria. Él estaba buscando glorificar a Dios. Sí. Glorificarse a sí mismo, claro, porque Él es Dios, pero en su misión, ¿verdad? De el Hijo del Hombre encarnado, sometido a su Padre, Ujú. ¿sí? Él buscando la gloria de Queriéndolo Dios, agradar siempre. queriendo agradar a Dios, ¿verdad? Esto es lo que nosotros debiéramos hacer. Nuestra vida va a ser, o lo que digamos, tiene que ser respaldado por lo que hacemos, por la manera, el estilo en que vivimos, por lo que decimos, ¿verdad? Si nosotros somos maldicientes, si nosotros mentimos, si hacemos chistes de cosas de la carne, eh, Estafamos gente. defraudamos, Mm. no podemos llamarnos hijos de Dios. Si hacemos estas cosas, tendríamos que investigar y ver. Más vale que no nos autonombremos. Ser honestos, ¿verdad? tenemos que ser Claro. honestos. Amigo que me estás escuchando, sé honesto. Seamos honestos. Podemos nosotros abrir la Biblia, leer esto y decir, ¿soy verdaderamente un hijo de Dios? ¿O no lo soy? Dice por último el versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Para acabar pronto. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. No las palabras de los hombres. No son las palabras u opiniones de la gente. No es mi opinión, no es mi sabiduría, no es lo que yo creo o lo que me viene a la mente, lo que me imagino, lo que supongo. No, el que es de Dios, dice aquí, las palabras de Dios oye. ¿Cuáles son esas palabras de Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia. Si tú eres, y te puedo afirmar que si tú eres de aquellos que buscan en la Biblia conocer a Dios, identificarte con Él, Lo vas a encontrar. entenderlo, amarlo, con este libro, Es suficiente. ¿sí? Y lo crees este libro, y te emocionas, y se enardece tu corazón como aquellos que venían del camino de Maús. Yo te puedo asegurar que tú eres un hijo de Dios. Y bueno, amigos, pues esto es lo que queríamos compartir hasta este versículo, y Muy bien. yo solamente pediría, ¿verdad?, que los que han escuchado, nosotros mismos, hagamos esta pregunta. Ujú. ¿Soy un hijo de Dios? Y si digo serlo, ¿por qué lo digo? Y esta es la prueba, este es el test, ¿verdad? Ujú. Ese es el examen. Capítulo 8 de Juan. No se lo dijo solamente a los judíos, nos lo dijo a nosotros y se los dice a ustedes. Claro. Así es. Sí, La bueno. palabra claramente nos ha mostrado
y lo vemos en muchos otros pasajes, que es un espejo que nos muestra tal como somos. Nos desnuda el alma. Nos da a ver, como decía bien Ernesto, un test en el cual nos preguntamos cada una de esas preguntas. Me gusta oír su palabra, me gusta apasionarme por su palabra, tengo ardor en mi corazón cuando la oigo, cuando la escucho, cuando la comparto. Todas esas preguntas, estimado Radio Escucha, le pido que se las haga usted mismo como nos las hemos hecho nosotros. ¿Verdaderamente estamos del lado del Creador como sus hijos? ¿O la verdad es que el papá al que hemos seguido y servido ha sido el otro, el padre de mentira? Este ha sido su programa Vida Nueva en Cristo. Queremos decirle que pertenecemos a la congregación Vida Nueva, que está ubicada en Río Concho, número 106, en el fraccionamiento Bernardo Reyes. Y estamos a sus órdenes. El próximo miércoles queremos estar en este mismo programa, en este mismo horario. Y nos escuchamos hasta la próxima. Gusto que hayan estado con nosotros, Chuy y Ernesto. Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches.